Estamos iniciando entonces ya nuestra segunda unidad de nuestra primera asignatura, Introducción al Estudio del Derecho. Bien, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar en esta segunda unidad? Bueno, vamos a ver los siguientes. Continuamos con una frase de Khalil Gibran que nos dice, los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad. Iniciamos. Esta unidad se intitula El lenguaje normativo. Incluye temas como el lenguaje normativo, normas morales, normas religiosas, normas sociales, normas jurídicas, así como las diversas acepciones de la palabra derecho. Vamos a empezar. Muy bien. Estimados amigos, este es un tema importante que tenemos que revisar. Lo primero que les voy a comentar es lo siguiente. En esta interacción que realizamos todos los días, hay distintos tipos de normas que nos van a regir. El ser humano va a interactuar con normas morales, ¿vale? Con normas religiosas, con normas sociales y con normas jurídicas. Lo importante es que ustedes distingan cada una de estas normas. A veces estas normas actúan de forma independiente y otras veces estas normas se van a relacionar entre sí, ¿sí? Y entonces tenemos dos normas que van a configurar, o más de dos normas, o inclusive todas. Ahorita vemos los casos. Vamos a empezar con el estudio de estas normas, empezando, por ejemplo, con con el tema de las normas morales. Ahí va. En relación a las normas morales, distinguimos, provienen de nuestro interior y nos ayudan a tomar decisiones entre el bien y entre el mal. Es decir, todos tenemos más o menos este elemento que mencionamos acá. Es como un angelito que nos ayudan a decidir entre el bien y el mal. Aquí lo tenemos. Esa decisión, esas cuestiones que tenemos en nuestro interior. Esa voz interior que nos va a ayudar a tomar determinaciones. Ahí va. Muy bien. Aquí está. Esa voz interior que nos dice cómo vamos a actuar. Podemos tomar decisiones correctas o podemos tomar decisiones que no son las adecuadas, que no son las correctas. ¿Qué características tienen las normas morales? Ahí va. Primera, son normas unilaterales. Es decir, solamente le competen a la propia persona, nada más. Segundo, no están sujetas a castigo, por lo menos externo. ¿Saben cuál es el castigo que tengo en no cumplir con los valores o con los principios que me inculcaron? ¿Cómo voy a sentirme yo, compañeros? Voy a sentirme con remordimiento, me voy a sentir mal. ¿Lo entendemos? Ahora sí que Sí, se puede llamar la conciencia. Es la conciencia lo que me va a conciencia. afectar, nada más. Así es, pero no hay castigo del... Tercero no, pero me voy a autoflagelar yo. Es un castigo conmigo mismo. Ok, Son internas porque no necesitan exteriorizarse, ¿eh? Basta que queden aquí. Aquí en mi cabeza es más que suficiente. Y son autónomas, ¿por Porque qué? son propias. Porque son propias, exactamente. ¿Qué significa esto? Ahí va.
Atención, esto implicaría en el tema de las autonomías que dependen de mis valores, ¿sale? Dependen de mis principios, ¿sale? Depende de mi educación, depende de mi cultura, depende de mis tradiciones, ¿sale? Etcétera, etcétera. Por eso lo que es moral para una persona puede que para otro no lo sea, ¿verdad? Ujú. ¿Sale? Por ejemplo, a lo mejor en esta zona, pues es muy común, por ejemplo, en la zona de Córdoba, Veracruz, hablar con groserías a terceras personas es algo muy natural, es algo pues, que no causa ofensa a nadie. Así se hablan, ¿sí? Es decir, es una tradición y no es nada incorrecto para ellos. Así se acostumbraron y así es como se dirigen, ¿verdad? ¿Se entiende? Es algo moral para ellos, no hay ningún problema. A lo mejor alguien que venga de fuera lo va a ver como cierta agresión, aunque no se trata de ello, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, aquí nos encontramos en el tema de la moral, que puede haber posiciones encontradas. Por eso son autónomas. Esta separación lo que va a marcar son los valores, los principios, las tradiciones, la cultura, la educación. Si entendemos entonces qué son las normas morales, vamos, Sí. ok. Después tenemos otras normas como son las normas llamadas religiosas. ¿Y cuáles son esas? Muy bien. Las normas religiosas provienen de las prácticas de creencias divinas en un ser superior. En esa concepción que todos tenemos sobre un ser superior, pues de alguna manera nos encontramos con cuestiones que pueden ser muy variadas. ¿Sale? La tradición, la cultura que cada uno de nosotros tengamos sobre un ser superior. Los cristianos, su fe en Cristo, que se sacrificó y dio su vida por nosotros. La cuestión de esa deidad, de esa Trinidad. Si hablamos de la religión judía, hablamos de la Torá, hablamos del Dios del Antiguo Testamento. Si hablamos de los musulmanes, la creencia en Alá y en su profeta Mahoma. Muy bien. Y podemos tener religiones budistas en la cual se tiene como deidad principal a Buda. Y en este punto tenemos distintos libros sagrados que van a reconocer pues la existencia de ese Dios supremo. Las características de las normas religiosas son las siguientes, ¿ok? Son unilaterales. ¿Esto qué significa? Que cada uno de nosotros tiene un vínculo, tiene una comunicación directa con Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la meditación, etcétera, etcétera. ¿Sale? Las normas religiosas se quedan en un plano interno, se quedan en mi cabeza, se quedan en mi corazón, porque se dice que Dios es omnipresente y está en todos lados. Entonces sabe lo que hago, sabe cuáles son mis fallas, sabe en qué he pecado. Muy bien, entre comillas, son normas incoercibles. ¿Por qué digo entre comillas?
Porque hay ciertas regiones del mundo, mis queridos maestros, en donde nos vamos a encontrar con lo siguiente. Ahí va, atención, ¿eh? Muy bien. Ciertas regiones del mundo que verificaremos, ¿ok? Esto. Por ejemplo, en esta región que voy a marcar, aquí, tenemos una tradición jurídica musulmana, ¿sí? Y esto implica que su libro sagrado es el Corán. Y en muchos países musulmanes de esta naturaleza extremos, cuando hablamos del Corán, distinguimos una cuestión importantísima, ¿sale? En el Corán, inclusive se habla de sanciones, se habla de que, bueno, la gente que lo interpreta habla de castigos, sanciones, penas. Infringir con las normas del Corán trae consecuencias, ¿sale? Latigazos, encarcelamientos, ser apedreado, hay consecuencias y lo sabemos, ¿sale? E inclusive en el país que fue el mundial el año pasado, pues de alguna manera sabemos que es un país pues que tiene reglas muy estrictas que inclusive pues hasta pueden llevar a la muerte a una persona. Pero por suerte, en nuestra tradición, aquí encontramos que en muchas partes del mundo, que tiene como fe la tradición cristiana, no hay consecuencia en este mundo. Posiblemente al rato que rindamos cuentas a Dios, se dice que ahora sí hay una consecuencia. ¿Lo comprendemos? ¿Sí? Sí, Muy, gracias. ok. Rápidamente continuamos. Ahí va. Bien. En este ejercicio, mis queridos amigos, hablamos de que las normas religiosas son heterónomas. ¿A qué me refiero con esto? Ahí va. Muy bien. Cada una de las religiones tiene un libro sagrado en la cual sus feligreses se van a vincular. El libro sagrado para el cristianismo es la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento. Para los judíos es la Torá, ¿sale? El Antiguo Testamento. Para los musulmanes sería el Corán, ¿sale? Y las interpretaciones que su profeta Mahoma realizó sobre esta voluntad sagrada. Y tenemos distintos libros en relación del budismo. Entonces, a eso se subordina el tema de la voluntad del ser humano. Muy bien. Ok. ¿Dudas, comentarios con las normas religiosas? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí. Sí, Vamos a sí. pasar ahora a las normas sociales. Decimos que son reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al cual pertenecemos o pretendemos pertenecer. A ver, ¿cómo está esto? Ahí va. Por ejemplo, voy a poner un caso. La cuestión de la pandilla. Ok. Si yo quiero ser aceptado en este grupo, ¿qué tengo que hacer? Someterme a las reglas que ellos me imponen, ¿verdad? hacer algo que te pida el grupo para Exacto. unirte. Cómo vestirse, cómo comportarse, pues cómo relacionarse en este conglomerado, en este grupo social. Si yo no me adecuo, ¿qué va a pasar? Me No, van a, no van a ser rechazados. No entra. no van a rechazar, ¿verdad? Sí, Simplemente no me van a admitir en su grupo. Voy a ser repudiado. Va a acabar. ¿Vale?
Muy bien. Sí. Las características de las normas sociales son las siguientes. Ahí va. Cuidado con los micrófonos, por favor. Ahí va. Características. Decimos, son unilaterales. ¿Qué significa esto? Que solamente tiene que ver con la persona, ¿sale? Que quiere pertenecer a un grupo determinado. Las normas sociales se externan para tener una consecuencia. No quedan en un plano interno, se externan. Como nos dijo Perla, cómo me visto, cómo actúo, cómo me quiero involucrar a ese grupo humano. ¿Sale? Como tal, el castigo no es un castigo punitivo, físico. Lo que va a hacer es que no te voy a aceptar, no te vamos a admitir en este grupo, te vamos a rechazar. Esa es la consecuencia, ¿verdad? Y, Sí, y son heterónomas, no porque haya un reglamento, no porque haya una disposición escrita, sino muchas veces son reglas de comportamiento, de conducta, que inclusive ni siquiera tienen que estar por escrito. Son tradiciones que tenemos y que se han seguido pues por muchos años. ¿Entendemos eso, compañeros? sí. Por ejemplo, Sí. les voy a poner un ejemplo de una norma de esta naturaleza. Ahí va. Atentos, por favor. ¿Sale? Ahí va. Cuando nosotros vemos este símbolo, a ver si aquí está. ¿Qué nos implica? Pues, discapacidad, ¿no? Es una Ok. persona con discapacidad. No representa, pues, un lugar que tenemos que respetar, ¿verdad? Exacto. Sí. Sí, Sí. es que no nos corresponde a nosotros y no nos encontramos en esa situación. Hay que Ujú. respetar, ¿sale? Posiblemente, si queda en un mero convencionalismo social, si un cuate se estaciona aquí, pues a lo máximo que puede llegar es a ser repudiado, a ser visto mal. Oye, te pasas de listo, ¿no? No te correspondía ese lugar y te agandallaste con él y te estacionaste ahí. No es justo. ¿Vamos Ujú. bien? Sí. ¿Sale? Pero aguas, aguas, ¿eh? Que a veces las normas sociales evolucionan a una norma jurídica. ¿A qué me refiero? A Es la decir, Puede multa. tener una multa. porque ya se elevó más allá, es decir, como ya me di cuenta que la gente de forma No respeta. voluntaria no respeta, ya voy más allá y ahora te lo pongo en un reglamento, ahora te lo pongo en una ley. Y si tú te estacionas en un lugar que no te corresponde, te voy a sancionar, te voy a multar, va a haber consecuencias. Sí. ¿Entiende? Sí, Sí. Impacto administrativo. Sí. Exactamente. Voy a ponerles un caso muy particular, ¿eh? Ahí va. En la Ciudad de México tenemos, por ejemplo, el Metrobús y este Metrobús Ah, tenía, los carriles confinados. bueno, aparte de los carriles Ajá. confinados, vamos a poner una cuestión. Bueno, imagínense que este es el Metrobús, ¿eh? Del todo no es, pero vamos a ver, No, imaginarnos. no, no, no. Ahí va, cuidado. Estos asientos de este lado, ¿sale? Están reservados para mujeres y niños y estos otros para todos los demás, ¿sale? Ujú. En sus primeros años era meramente una cuestión, pues, ¿cómo podríamos llamarla? Una cuestión, pues, una cuestión social. Había una prohibición nada más, así como más que una prohibición es que estos son reservados. Pero ¿saben qué ocurría normalmente? No se respetaba. Muy bien, no había un respeto. A partir de que empezaron a establecer
sanciones, normalmente ya vemos que hay un respeto. Tuvimos que elevar esa norma social a convertirla en una norma, Jurídica. Jurídica. ¿vale? Es decir, eso puede ocurrir. Ahora voy a poner una relación de conductas que a veces no solamente se encuadran con una sola, sino tienen una vinculación en varios aspectos. Ahí va. Muy bien. Atención, por favor. Por ejemplo, esto ustedes lo conocen, los 10 mandamientos. La ley que dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. Tiene varias disposiciones que inclusive, si las vemos a la luz, tienen que ver con cuestiones jurídicas. Por ejemplo, no matarás. Esa prohibición que realizó Dios en los 10 mandamientos es una norma religiosa, pero esa norma religiosa se materializa en la norma penal, en el delito de homicidio, Homicidio. ¿vale? No hurtarás. Esa disposición de la ley de Dios en los 10 mandamientos se materializa en la norma jurídica en el delito de Robo. Robo. no desearás la mujer de tu prójimo. En una cuestión social se puede traducir en un rechazo, adulterio. en una cuestión de no ser bien vista. Si en algunos códigos penales sigue existiendo el adulterio, entonces va a haber una consecuencia jurídica, pero si no, va a quedar como un simple convencionalismo social. No eres bien Ah, visto, no eres aceptado. ¿Entendemos entonces que a veces las conductas pueden interactuar entre varios conjuntos de normas? Sí. 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 Muy bien. Es decir, por ejemplo, ahí les va otro caso. Ahí va. Atentos, por favor. Resulta que nos educaron, mis queridos amigos, para la cuestión de, de respetar a los adultos mayores. ¿Ok? Muy bien. Y entonces tenemos un jovencito que le pasa por la mente, en primer lugar, causar una afectación a estos adultos mayores. Primero le pasó solamente por la mente. ¿A qué tipo de norma está infringiendo en este joven, en este primer momento? Mm, Una norma moral, Moral. Moral. porque sus papás lo educaron para que respetara a los mayores. Y Sí. resulta que solamente le pasó por la mente, pero ¿qué creen? Después llevó a cabo la conducta y ofendió a estos adultos mayores. ¿Qué tipo de norma está infringiendo? Social, La ¿verdad? social. Y si hubiese una Social. consecuencia jurídica por amenazas, por injurias, pues nos Tiene encontraremos una con una norma jurídica. Jurídica. norma jurídica. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Bien. Pasamos al siguiente punto. Las normas jurídicas. Características de las normas jurídicas. Bueno, primero, ¿qué son las normas jurídicas? Ahí va. Decimos lo siguiente. Las normas jurídicas es un conjunto de normas que regula la conducta del ser humano en sociedad y que está provista del elemento de coacción. Ya revisamos su concepto en la unidad anterior y vemos algunas características que son importantes destacar. Jurídicas. Hay una relación siempre bilateral. A ver, ¿qué significa esto? Mm, La pregunta es, ¿puede haber una interacción de la norma solamente en relación a una persona? Ahí interviene el Estado para el cumplimiento de la norma.
Ok, estamos de acuerdo con ello, pero la pregunta es esta. ¿Puede haber un acto jurídico que yo suscriba conmigo mismo? No debe de haber otra No, persona de No, por No, tiene que ¿verdad? ser no, no constituida. involucrar a otra persona. Es decir, por ejemplo, que yo quisiera celebrar un contrato conmigo mismo, pues Ah, esto no, es posible, ¿verdad? No, 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 No. ¿vale? No, eso no puede suceder. no. Requerimos una relación bilateral. Por ejemplo, ustedes vieron a lo mejor esta película o también lo revisaron en algún documental, en alguna cuestión. Por ejemplo, vemos a un náufrago. La pregunta es, ¿este náufrago necesita de la norma, compañeros? ¿La No, requiere? no, Pues no, no no, necesita. ¿Verdad? ¿Para qué le sirve? pues Para no, no le sirve de nada. así solito, de nada, ¿verdad? Ah, no. pero ¿qué pasa cuando ese ser humano convive con otro ser humano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este punto? Cuando, Ahí sí requiere. ahí Sí, sí, Para vivir en se requiere sociedad se ahí. ocupan normas. ahí sí se necesita, ¿verdad? Es decir, la relación del derecho es una relación bilateral. Y les pongo un caso. Les voy a poner varias materias, ¿eh? Cuidadito con los micrófonos, se están abriendo mucho, ¿eh? Bilateral. Ahí va. Por ejemplo, en materia penal tenemos a las siguientes partes. En materia penal tenemos a la víctima u ofendido y el imputado, la persona que lesionó el bien jurídico. En materia civil, en materia de los contratos, tenemos a un acreedor, ¿vale? Y tenemos a un deudor, ¿vale? En materia fiscal, tenemos al Estado, ¿sale? Como fisco, como el Estado recaudador, y tenemos al particular como contribuyente, ¿sale? ¿Vamos bien? Sí, En materia de un proceso jurisdiccional, tenemos a un actor, quien es el que presenta la demanda, y tenemos una parte que es emplazada a juicio, que es el demanda. demanda. Siempre va a haber en el derecho una relación bilateral. Siempre. Alguna ocasión un alumno me dijo, no, no es cierto, maestro. ¿Sabe por qué? Porque dígame usted qué pasa cuando una persona deja un testamento y en el testamento no necesitó de otra persona para dejar su voluntad ahí. Ah, pero ¿qué creen? En el testamento, cuando la persona muere, los herederos tienen que aceptar este cargo que les designó el testador. Si no lo aceptan, este testamento no tiene ninguna eficacia. ¿Sale? Validez. Ya quedaría sin ningún efecto, porque no aceptaron la voluntad. Es decir, al final de cuentas, se necesita exteriorizar, ¿se entiende? Requerimos de Sí, otra parte, siempre. ¿Vamos bien? sí. Ok, ahí va. La relación del derecho es externa, siempre va a ser externa, siempre se tiene que exteriorizar. No se puede quedar en un plano mental, hay que llevarlo a ese punto de exteriorización. ¿Vamos bien? Sí. Derecho es coercible, sancionable, pena, sanción, coacción, multa, ¿ok? Por ejemplo, la consecuencia de un sujeto de infringir la norma penal
pudiese conllevarlo a la pena privativa de la Libertad. libertad. ¿Se entiende? Sí. Sí. Muy Sí, de bien. libertad. Ok, muy bien. Seguimos y bueno, ya entendimos los diferentes tipos de norma y las relaciones que en esta pueden interactuar. Ahora vámonos con otro tema que tiene que ver sobre las diversas acepciones de la palabra derecho. Voy a tratar de ser lo más ejemplificativo posible para que este tema se entienda. Y lo desarrollamos de la siguiente manera. Empezamos. Punto número 1. Derecho objetivo. Conjunto de leyes, reglamentos de carácter permanente y obligatorio creados por el Estado. Mucha atención con lo que voy a decir. Ahí va. Dígame qué vemos acá. ¿Es algo tangible o intangible, compañeros? ¿Es algo material o inmaterial? ¿Qué es? ¿Lo podemos percibir con nuestros sentidos? No. No, no lo podemos percibir, no se ve. Es algo material, ¿no? Es algo Ujú. tangible. Bueno, sí. Ok, aquí está. Este es derecho objetivo. Este derecho objetivo es este conjunto de leyes, reglamentos que tienen su origen en la norma constitucional, ¿sale? Mm. Y de alguna manera es creado por una autoridad competente. A lo largo de su carrera, ustedes van a estudiar con normas de derecho objetivo, ¿sale? Los leemos, la estudiamos. Ahí va. ¿Hasta aquí vamos bien? Es decir, Sí, Sí, ¿qué tengo aquí? Sí. Una norma de derecho objetivo. Físicamente la puedo tocar, tiene artículos, tiene incisos, tiene fracciones, etcétera, etcétera. Aquí está. Primer punto, ¿sí nos quedó claro qué es el derecho objetivo? Sí. Y vamos complementando, sí, ¿vale? sí, Segundo punto, ese derecho subjetivo. Destacamos la facultad de ejercitar determinada conducta. ¿La facultad de qué? De aplicar este derecho objetivo. Vamos a poner un ejemplo muy práctico. Ahí va. Dice, artículo 16 de nuestra Constitución. Dice, párrafo primero, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. ¿Sale? Ahí va. Empezamos con el ejemplo. Entonces es muy claro. Nadie puede ser molestado en su domicilio, en su persona, en sus papeles, en sus posesiones. Este primer comentario que estamos haciendo, ¿de qué tipo es, compañeros? ¿Objetivo o subjetivo? Objetivo. Objetivo. En este momento es objetivo, ¿sale? Pero Objetivo. resulta Que que se no, pone en práctica, sí es subjetivo. ok, esa resulta. Perla nos dice, ¿sabe qué? En este momento ha llegado la autoridad a mi domicilio, me está generando un acto de molestia y la autoridad no está fundando y motivando porque me está causando esa afectación a mi domicilio. Me está violando el artículo 16, párrafo primero de la Constitución. Constitución. Y entonces, ¿qué va a hacer Perla? Lo que tendría que hacer Perla es hacer efectivo el derecho objetivo y decir, lo voy a aplicar
a este caso, en concreto, este caso que se ha materializado. ¿Lo entendemos, sí o no? ¿Sí? Sí. Sí. Les voy a poner un ejemplo un poquito más burdo, pero espero que esto quede muy claro. Ahí va, Ok. ahí va. Por ejemplo, vamos a hablar de una receta de cocina. Esta receta, ¿qué sería? Derecho objetivo, subjetivo. La receta, nada más la pura receta. ¿Qué es? Es objetivo. Objetivo. Vale. Objetivo. Ahora tenemos al chef que está realizando la receta y está realizando el, el platillo que ahí se describe. ¿Qué está haciendo este chef? Subjetivo. Ahí ya se Lo vuelve está subjetivo. materializando, lo está llevando a cabo, ¿verdad? Sí. ¿Entiende? Así ¿Sí o no? Sí. Sí. Subjetivo. Ahora vámonos con un caso jurídico. Ahí va. Aquí tenemos la norma. Aquí tenemos la ley. Ahí está muy bonito. Y aquí tenemos al abogado, a la abogada que está llevando en práctica lo que esa norma establece. El primer caso, ¿de qué tipo de derecho estamos hablando? Aquí. Derecho objetivo. Objetivo. Y el segundo, donde el abogado lo está llevando a cabo. Subjetivo. Subjetivo. Objetivo. Objetivo. ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Siguiente. Derecho sustantivo. Cuidado, cuidado. Por ahí se está abriendo el micrófono. Ok. Bien. Derecho sustantivo. Decimos, son normas jurídicas que establecen derechos y obligaciones. Empezamos con esta. Ahí va. Muy bien. Por ejemplo, los derechos y obligaciones derivados de el matrimonio. Estos derechos y obligaciones se contemplan en la norma civil. ¿Vamos bien? Ahí está. Si el matrimonio dura y es feliz por todos los años que siguen, por los años que me quedan, bueno, compañeros, entonces, pues no hay necesidad más que seguir con este derecho sustantivo. ¿Entendemos eso? Sí. ¿Vale? El Sí. problema es cuando surge el conflicto, cuando surge el Divorcio. desacuerdo. Porque entonces, mis queridos abogados, abogadas, ahí vamos a aplicar el derecho adjetivo, es decir, el incumplimiento a esas obligaciones los voy a llevar ante un juez para que manifieste ese derecho sustantivo. Y en ese caso, esa pareja se va a divorciar. ¿Sí que nos quedó claro ese punto? Bien. Ahora vamos a Sí. hablar de un contrato. Celebramos un contrato de compra-venta, ¿sale? Si hay un cumplimiento de este contrato, entonces estamos hablando nosotros de un derecho sustantivo, derechos y obligaciones derivados de este contrato. Pero ¿qué pasa si una de las partes no cumple con el contrato? ¿Qué vamos a hacer? Llevarlo al derecho adjetivo, ¿qué es? Ok, la vamos a llevar a cabo, vamos a exigir su cumplimiento a través del derecho adjetivo. Iniciamos un proceso jurisdiccional para reclamar ese derecho. Ok. ¿Sí nos entendimos? Sí, Sí. Sí. muy bien. Sí. Pero ahí va. Siguiente concepto. Derecho, este lo voy a tratar en el mismo tiempo, ¿eh?
derecho vigente, ¿sale? Y derecho positivo. Entonces, vamos a tratarlo en el mismo momento, ¿vale? Voy a marcar las palabras claves de este concepto. Véanla, por favor. Ahí va. En relación del derecho vigente, la palabra clave que hay que señalar, que se ya dice, normas jurídicas que en un tiempo y en un lugar determinado, escuchen bien, se consideran. Ese término nos dice que en algunos casos no pasa nada, que en algunos casos no hay consecuencias, ¿verdad? ¿Vamos bien? Y vean el siguiente punto. Y cuando hablamos del derecho positivo, que casi es el mismo concepto, decimos lo siguiente. Atención, decimos que efectivamente se aplican, sancionan, son materiales. ¿Se entiende? A ver, ambos tienen una situación muy particular. ¿Cuál es esa situación? Ahí va. El derecho vigente es aquel derecho que ya pasó por el siguiente comentario. Ahí va. Derecho vigente. Ya se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación y esta norma en la actualidad se encuentra para su aplicación. Porque de alguna manera ya fue objeto de creación esta norma. Este es derecho vigente. Se aplica en un espacio, se aplica en un tiempo y es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Si del todo este derecho vigente no es efectivo, nos quedamos en derecho vigente, ¿verdad? Pero ujú, si ese derecho vigente, ahora sí, es efectivo y la persona que lo incumple es sancionada, hablamos de derecho positivo. positivo. Es decir, ¿qué creen? La persona que infringió la norma fue castigada y como consecuencia la norma es derecho vigente y positivo. Positivo. ¿Se entiende? Sí. Ok. A ver, Sí. les hago una pregunta. La ley Olimpia, en este momento, ¿qué tipo de norma es? ¿Qué- Derecho vigente positivo. A ver, ley Olimpia. Ya Fíjese empezaste a que leer. pongan mucha atención con darle el título de derecho positivo, porque si ustedes me hablan de qué es derecho positivo, lo que ustedes me tienen que hacer referencia siempre, 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 es a que siempre cumple con su propósito. Ah, Muy bonita la ley, pero ¿qué pasa que si No siempre se cumple. a ver, ¿qué pasa si ante una persona que sube este contenido en medios digitales, pues muchas veces se sale con la suya y no hay consecuencias? Entonces, esta ley Olimpia puede ser derecho vigente, pero no ser positivo. No Positivo. ser positivo. El No derecho ser positivo. positivo, el derecho positivo tiene que ver con la efectividad, ¿eh? Es decir, sería del todo positivo que todas las personas que suban este contenido digital que afecte la dignidad de terceras personas sea sancionada. Si eso ocurre, no solamente es vigente, sino también es positivo. Positivo. ¿Nos quedó claro el concepto, compañeros? ¿Compañeras? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Puede poner un ejemplo de que Más o tenga menos. vigente y positivo?
Es de que eso depende de la efectividad. O sea, eso caso por caso. Lo que voy es, vamos a hablar, por ejemplo, del feminicidio. ¿Sale? La norma que regula el tema del feminicidio, ¿qué tipo de norma es? ¿Qué tipo de norma es? Jurídica. Ok, ¿es vigente, sí o no? Vigente. Vigente. Ok. La norma que regula el feminicidio es una norma vigente, ¿vale? Órale, ahí está. Es una norma vigente. Hoy se encuentra contemplado en todos los códigos penales de nuestro país. ¿Es derecho vigente, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Pero ¿qué pasaría, mis estimados abogados, abogadas, si tuviésemos un alto índice de que muchas personas que privan de la vida a mujeres con razones de género no son castigadas? Se salen con la suya. No hay consecuencia. Sigue siendo vigente, Pero no No positiva, no positivo. positivo. Positivo porque no se aplica. porque Ajá, no no es se aplica, eficaz. Porque aunque hay algunos casos que se castigan, pero muchas algunos no. se salen con la suya. Ujú. ¿Sale? Sí, ¿Sí se entendió la diferencia entre vigente y positivo? sí, Sí. Sí. A ver, lo dijo muy bien usted, Magdalena. sí, Toda norma que se encuentra autorizada, que se encuentra reconocida por el Estado, es vigente. sí, vigente. No porque sea vigente, significa Va a que ser sea positivo. positivo. No, hasta positivo ya es cuando la van a castigar. Y ya Cuando hay se, sanción, cuando hay ajá, una consecuencia, sanción, ya. ¿sale? Ese es el positivo. Ujú. Sí, ¿Vamos bien? sí, Ok, muy bien. Siguiente. Esto ya lo vimos, pero solamente lo complementamos. Decimos, derecho natural. Está fundado en la naturaleza del ser humano. ¿Esto qué significa? O sea, es muy sencillo, compañeros. En este punto, solamente lo que me voy a abocar es a esta naturaleza intrínseca del ser humano. ¿Sale? El ser que lo conforma. Derechos por el simple hecho de ser ser humano, por el simple hecho de tener esta composición física. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? A esto lo conocemos como derechos humanos. A esto lo conocemos con el nombre de, anótenlo, naturalismo. ¿Se entiende? Muy bien. Ok. Siguiente concepto. Michelle, te escuchamos, por favor. Profe, ya no entendí lo del derecho sustantivo. El derecho sustantivo, mi estimada Michelle, derechos y obligaciones que dice la norma. ¿Sale? Usted y yo celebramos un contrato. Los derechos y obligaciones referentes a esa norma, ese es derecho sustantivo. ¿Sí se entendió? Sí, Bien. gracias. Muy bien. Mi estimada Janet, te escuchamos. Sí, yo no entendí muy bien lo del derecho vigente. El derecho positivo es cuando se castiga, ¿no? Pero el derecho vigente, ¿en qué se va? El derecho vigente es aquel derecho escrito, es el derecho creado por el Estado, ¿sale? Que entre comillas se aplica en un espacio, en un tiempo y es de observancia general, Ah, ¿sale? ok, perfecto. ¿Muy bien? Ok, ahí va. Seguimos con el derecho público y privado. Ya lo mencionamos en la unidad anterior. Reiteramos. El derecho público hace referencia a las relaciones del Estado en sus niveles de gobierno. Es decir, el Estado en su sector de ente de federal, local, municipal y en su distinto ejercicio de atribuciones. Es decir,
ejecutivo, legislativo y judicial. Ok. En estos vínculos, en estas relaciones de entes públicos, hablamos del derecho público. Y si estas autoridades, estos entes, se relacionan con el particular y este particular actúa en su calidad de gobernado, seguimos con el derecho público. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? sí, Y el derecho privado solamente concierne a los particulares. Por ejemplo, el tema de que A quiere contraer matrimonio con B. Es una cuestión que solamente concierne a ellos dos, ¿sale? Y el Estado solamente intervendrá para dar fe y formalidad al acto que ellos están suscribiendo. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. maestro. Sí. Muy bien. Y recordemos que en esta relación de derecho privado pudiese intervenir el Estado, pero cuando el Estado interviene, se baja de su pedestal de autoridad y Se pone al interviene mismo nivel. al mismo nivel que los particulares. Mm. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Y por supuesto, ante el incumplimiento de una obligación del Estado en esta relación como particular, por supuesto que podemos llevar a un juicio al Estado. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. Ok. Conclusiones y retroalimentación de esta segunda unidad. Rápidamente continuamos. Ahí va. Profesor, tiene su micrófono apagado. Perdón, sí, gracias, gracias. Estimados amigos, en este punto hablamos de que el ser humano en esta interacción que lo vincula, hay distintas normas que van a trabajar y que van a estar en este punto. Por ejemplo, las normas morales, las normas religiosas, las Sí. normas sociales, las normas jurídicas. Nuestra obligación es distinguir la relación de cada una de estas actividades que hemos mencionado. Recordemos que las normas morales son internas, son autónomas y estas normas provienen de nuestro interior y nos ayudan a tomar decisiones entre el bien y entre el mal. ¿Sale? Las normas de carácter religiosa implican esa fe en un ser superior, esa fe que tenemos en una deidad creadora de todo. Entonces, ahí es una cuestión de dogma por la cual nosotros creemos en ese ser superior. Las normas sociales son los convencionalismos que me impone el grupo social al cual pertenezco, al cual voy a interactuar. Y ya vimos las normas jurídicas que se imponen a través de la coacción.
Recordemos que en esta relación de normas, a veces esas normas van a interactuar entre sí distintas normas, ¿sale? No solamente una, sino a veces se vinculan todas o algunas normas. Hablamos, por ejemplo, del caso de los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, estamos de acuerdo que es una disposición de qué naturaleza? Religiosa, ¿verdad? Pero esta disposición religiosa se materializa en cuestiones, pues, que pueden ser, jurídicas, ¿verdad? Ya mencionamos algunos ejemplos. ¿Está claro? Ya a veces Sí, recuerden que hay una evolución en este tipo de normas. Por ejemplo, hablamos de normas que nacen como sociales y evolucionan a convertirse en normas. Jurídicas. Muy bien. Ok. Y por supuesto, también entendimos la diversa conceptualización que tenemos sobre la palabra derecho. Ahí va. Recordemos. Así lo explicamos muy rápido. Como la vemos acá, esa norma tangible, esa norma objetiva, esa norma que es creada a partir de la Constitución por una autoridad competente es derecho objetivo. Aquí está. ¿Sale? Cuando yo aplico este derecho objetivo, cuando yo lo hago valer, hablamos del subjetivo. ¿Sale? Ok. Ujú. Cuando yo hago mención a los derechos y obligaciones que consagra la norma, ¿sale? ¿De qué hablamos? De derecho que Sustantivo. 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 Y ahora bien, ante el incumplimiento de estos derechos, de estas obligaciones, los voy a hacer valer a través del derecho Adjetivo. adjetivo. Lo voy a llevar a tribunales, ¿vale? El derecho vigente es aquel que ha entrado en vigor y que se aplica en un ámbito espacial, temporal y personal. Esto es derecho vigente. Y el derecho positivo hace referencia a que este derecho vigente es Que se va a Efectivo. cumplir. Efectivo. ¿vale? Se va a cumplir. Exactamente. Hablamos de los derechos naturales que están intrínsecamente vinculados a la naturaleza del ser humano, ¿sale? Vinculados a su propio ser, a su propia esencia. Estos también son conocidos con el nombre de derechos humanos y entran dentro de la corriente llamada justnaturalismo, ¿sale? Y distinguimos la relación entre derecho público y privado. ¿Bien?